Hay una pregunta que la filosofía, la ciencia y la religión han intentado responder durante milenios sin ponerse de acuerdo. Una pregunta que cada ser humano que ha tenido un momento de silencio real se ha hecho a sí mismo al menos una vez, aunque sea en el umbral del sueño o en el instante quieto después de una pérdida. La pregunta no es complicada en su forma, es complicada en su profundidad. La pregunta es simplemente esta: ¿de dónde vine? No de dónde vino el cuerpo, que la biología explica con precisión suficiente. No de dónde vienen los rasgos, los genes, las predisposiciones heredadas de quienes nos precedieron en la línea familiar. La pregunta va más atrás que todo eso. Va antes del cuerpo, antes del nombre, antes de la historia que este mundo conoce de nosotros. ¿De dónde vine yo? Lo que soy en lo más esencial, lo que observa y siente y busca y recuerda sin poder explicar qué es exactamente lo que recuerda. Las tradiciones religiosas ofrecen respuestas, algunas hermosas, algunas consoladoras, algunas que iluminan aspectos reales de la experiencia, pero que tomadas de manera literal y exclusiva, dejan algo sin responder. Las tradiciones científicas ofrecen otras respuestas, igualmente parciales, igualmente insatisfactorias para quien siente que hay una dimensión de su existencia que ningún modelo puramente material puede abarcar. Y en ese espacio de insatisfacción, en ese territorio donde las respuestas establecidas no llegan del todo, es donde el trabajo del Dr. Brian Weiss se convierte en algo diferente a cualquier otra cosa que hayas escuchado. Porque Weiss no llegó a sus conclusiones desde la fe ni desde la especulación filosófica. Llegó desde la evidencia, desde miles de testimonios recogidos en el contexto de la terapia clínica, desde personas que en estados alterados de conciencia accedieron a memorias que excedían cualquier límite biográfico conocido y que describieron lo que describieron con una consistencia que convirtió la coincidencia en imposibilidad. Hoy vamos a explorar juntos la pregunta más antigua que el alma se hace a sí misma. Vamos a seguir el hilo que el trabajo de Brian Weiss nos ofrece y vamos a tirar de él con honestidad, sin apresurarnos hacia conclusiones fáciles ni retroceder ante lo que resulta demasiado grande para caber en las categorías habituales. Porque lo que emerge de ese hilo, si tienes el valor de seguirlo hasta el final, no es solo una respuesta intelectual, es un reconocimiento, es la experiencia de recordar algo que, en algún lugar más profundo que el pensamiento, ya sabías. Antes de comenzar, si estas palabras tocan algo real en ti, si sientes que este es el tipo de conversación que has estado buscando sin saber exactamente dónde encontrarla, te invitamos a presionar el botón de like y a suscribirte al canal. Cada vez que lo haces, ayudas a que esta sabiduría llegue a más almas que están haciendo las mismas preguntas que tú, en el mismo silencio en que tú las has hecho. Para entender lo que Brian Weiss reveló sobre el origen del alma, necesitamos comenzar por desmontar un supuesto que la mayoría llevamos incorporado tan profundamente que ni siquiera lo reconocemos como supuesto. El supuesto de que comenzamos aquí, que el punto de partida de lo que somos coincide con el nacimiento del cuerpo que lo contiene, que antes de este cuerpo no había nada, o si lo había era algo tan incognoscible e impersonal que no tiene conexión real con lo que experimentamos como yo. Weiss, después de décadas de trabajo clínico, después de haber escuchado a miles de personas describir con detalle y coherencia experiencias que preceden cualquier vida conocida, llegó a una conclusión que resulta al mismo tiempo radical y profundamente antigua. El alma no comienza en el nacimiento. El nacimiento es una llegada, no un origen. El cuerpo que habitamos es un vehículo que el alma elige, no la fuente de lo que el alma es. Esta idea no es nueva en sentido estricto. Aparece en las tradiciones védicas de la India con una sofisticación filosófica que sigue siendo difícil de superar. Aparece en el pensamiento platónico, en la cábala judía, en el gnosticismo cristiano, en el sufismo islámico, en las enseñanzas esotéricas de prácticamente todas las culturas que han reflexionado con seriedad sobre la naturaleza de la conciencia. Lo que Weiss aporta no es la idea en sí, sino la evidencia empírica de su realidad.
la documentación sistemática de lo que ocurre cuando personas, sin ningún antecedente particular de interés espiritual, acceden en sesiones terapéuticas a memorias que van mucho más allá de los límites de su biología actual. Y lo que esas memorias muestran una y otra vez, con variaciones en el detalle, pero con una consistencia asombrosa en lo esencial, es que el alma tiene una historia mucho más larga y mucho más rica que cualquier vida individual que haya vivido en este planeta. Lo primero que emerge de esos testimonios es algo que Weiss describe con una precisión que no pierde por ello su carácter asombroso. Antes de las vidas en la Tierra, antes de cualquier encarnación en un cuerpo físico, en este plano de existencia, el alma existía en una forma diferente. Una forma que sus pacientes intentaban describir con las palabras disponibles en el lenguaje humano. Palabras que inevitablemente se quedaban cortas pero que apuntaban hacia algo reconocible. Una conciencia, una presencia, una identidad que existía sin las limitaciones que el cuerpo impone. Sin el tiempo como lo conocemos, sin el dolor físico, sin el olvido que caracteriza la experiencia encarnada. En ese estado, lo que somos en lo más esencial existía en contacto directo con lo que Weiss llama, siguiendo el lenguaje de sus pacientes, la fuente, el origen de todo, la inteligencia que subyace a la creación y que muchas tradiciones han llamado Dios, aunque ese nombre sea demasiado pequeño para lo que señala. Y aquí está el primer giro que cambia todo lo que creías saber sobre tu propia historia. La encarnación en un cuerpo físico, la llegada a este mundo con sus límites y su dolor y su confusión, no fue un accidente, no fue una caída, no fue una pérdida de estado ni una consecuencia de un error primordial. Fue una elección deliberada, informada, consciente, tomada desde ese estado de mayor claridad y mayor libertad que el alma habitaba antes de llegar aquí. Una elección que tiene un propósito, que el alma comprendía plenamente antes de encarnar y que olvida al nacer, porque el olvido es parte del diseño. Porque si recordaras plenamente lo que eres y de dónde vienes, la experiencia humana no tendría el poder de enseñarte lo que necesitas aprender. El olvido no es una falla del sistema, es la condición que hace posible el aprendizaje. Esta comprensión recontextualiza de una manera radical algo que muchas tradiciones espirituales, especialmente las de raíz occidental, han presentado como la narrativa central de la condición humana. La idea de que estamos aquí pagando una deuda, redimiendo una falta, buscando recuperar algo que se perdió en algún punto primordial de la historia del alma. La idea de que la vida en este plano es fundamentalmente un exilio, una caída desde una condición más elevada a la que aspiramos a regresar. Pues, no niega que haya un regreso, que el alma vuelva eventualmente a estados de mayor luz y mayor comprensión. Lo que cuestiona, basándose en lo que sus pacientes describieron, es la idea de que la presencia aquí sea una consecuencia de algo malo. Lo que propone, en cambio, es que la vida en la Tierra es, en el lenguaje que usaría alguien diseñando un programa de aprendizaje, el nivel avanzado. No el nivel de los condenados. El nivel de los que están listos para lo más difícil y lo más transformador. Piensa en ello de esta manera. Si quisieras aprender a nadar, podrías estudiar la mecánica del agua durante años. Podrías leer todos los libros sobre natación que existen, memorizar cada técnica, comprender cada principio físico involucrado. Y todo ese conocimiento, por completo y preciso que fuera, no te enseñaría a nadar de la manera en que lo hace el primer momento en que te lanzas al agua y el agua te rodea, y tienes que encontrar en tu propio cuerpo la respuesta a lo que el libro no podía darte. La experiencia hace algo que ningún nivel de comprensión sin experiencia puede hacer. Y el alma que existía antes de encarnar, por iluminada que fuera, por elevado que fuera su estado, no podía aprender desde allí lo que solo la vida en un cuerpo físico, con su peso y su dolor, y su confusión, y su belleza tan difícilmente ganada, puede enseñar. Lo que el alma viene a aprender aquí no son conocimientos abstractos. Viene a aprender amor real, el amor que se mantiene cuando duele, el amor que elige perdonar cuando no querría, el amor que da sin recibir, el amor que perdura después de la pérdida.
Viene a aprender coraje real, no el coraje de quien no tiene nada que temer, sino el de quien tiene todo que temer y avanza de todas maneras. Viene a aprender compasión real, la que nace de haber sufrido uno mismo lo suficiente para reconocer el sufrimiento ajeno sin necesidad de que sea explicado. Viene a aprender la diferencia entre saber y entender, entre comprender una verdad intelectualmente y haberla vivido en el cuerpo de tal manera que ya no puede ser dessabida. Y todas esas formas de aprendizaje requieren exactamente lo que la vida humana proporciona: la resistencia, la fricción, el olvido, la limitación, el tiempo que se agota y las pérdidas que no se pueden deshacer. Los pacientes de Weiss, que en sus sesiones accedieron a memorias de estados entre vidas, a esa dimensión de la experiencia que existe entre una encarnación y la siguiente, describieron algo que resulta sorprendentemente coherente a través de culturas, tradiciones y épocas diferentes. Describieron un proceso de revisión de la vida que acaba de terminar, una comprensión de las lecciones que se aprendieron y las que quedaron pendientes, una conversación con presencias de mayor sabiduría que ayudan al alma a comprender lo que vivió y a preparar lo que vendrá. Y en esa preparación, en ese proceso de elegir las circunstancias de la siguiente encarnación, el alma no es pasiva, no es arrojada de vuelta sin consulta. Participa activamente en el diseño de los desafíos que necesita, de las relaciones que continuará, de las lecciones que buscará completar. La familia en la que naciste, las personas que han marcado tu vida de maneras que exceden la explicación de la coincidencia, los patrones que se repiten en tu historia personal, de maneras que parecen a veces sospechosamente diseñadas. En la visión que emerge del trabajo de Weiss, todo eso tiene una lógica. No la lógica del destino que no puede ser alterado, sino la lógica del propósito que puede ser comprendido y, una vez comprendido, vivido de manera más consciente. Pero hay un aspecto de lo que Weiss documentó que va más allá incluso de las vidas en la Tierra, que apunta hacia algo todavía más vasto y más difícil de contener en las categorías habituales. Algunos de sus pacientes, en estados de regresión especialmente profundos, describieron experiencias que preceden no solo esta vida, sino todas sus vidas en este planeta. Describieron otras formas de existencia, en otros contextos que no reconocemos como parte de nuestra historia colectiva conocida. Describieron aprendizajes en otros planos, en otras dimensiones de la experiencia que el lenguaje humano no tiene palabras para nombrar con precisión. Y lo que emerge de esas descripciones, tan variadas en su detalle pero tan consistentes en su mensaje esencial, es que el alma es más antigua de lo que cualquier historia de vidas en la Tierra puede abarcar, que nuestra existencia como conciencias individuales comenzó mucho antes de que este planeta existiera, como escenario para nuestra evolución, que venimos de lejos en un sentido que excede la metáfora. Esta idea, que podría parecer demasiado grandiosa para ser tomada en serio, encuentra un eco sorprendente en algunas de las tradiciones espirituales más antiguas del mundo, las tradiciones que hablan de planos de existencia anteriores a la creación física, las que describen al alma como una chispa de lo divino que ha viajado durante eones antes de llegar a la experiencia humana, las que no tratan la encarnación como el comienzo de la historia del alma, sino como un capítulo, aunque sea un capítulo extraordinariamente significativo, de una historia infinitamente más larga. El trabajo de Weiss no valida ninguna de estas tradiciones de manera exclusiva, ni contradice a ninguna de manera definitiva. Lo que hace es ofrecer evidencia empírica de que la conciencia individual tiene una historia que excede lo que cualquier vida o cualquier serie de vidas en este plano puede contener. Y hay algo en esta comprensión que cambia profundamente la manera en que vivimos cada día. Porque si lo que eres no comenzó aquí, si tu historia real es mucho más larga y mucho más rica que la historia que este mundo conoce de ti, entonces las dificultades de esta vida se ven de una manera completamente diferente. No como evidencia de que algo salió mal, no como señal de que eres deficiente, o que el universo es indiferente, o que el sufrimiento carece de sentido, sino como parte de un proceso de aprendizaje que elegiste, que tiene una dirección,
que avanza hacia algo, aunque desde dentro del proceso sea imposible ver a dónde. Las personas que más te han desafiado no son enemigas aleatorias del destino. Son almas con las que tienes una historia larga y compleja, con las que elegiste encontrarte de nuevo en este contexto para continuar algo que entre ambas está en proceso de resolución. Las circunstancias que más te han formado no son accidentes. Son la materia prima del aprendizaje que viniste a hacer, elegida con una inteligencia que el yo cotidiano no recuerda, pero que el alma, en su nivel más profundo, reconoce como propio. Weiss habla en sus libros de lo que llama el plan del alma, el diseño que la conciencia establece antes de encarnar y que incluye no solo los grandes eventos de una vida, sino también su cualidad emocional, los temas que se repetirán, las áreas en las que habrá mayor resistencia y mayor oportunidad de crecimiento. No en el sentido de un guión fijo que no puede ser alterado, porque el libre albedrío es real y sus consecuencias son reales, sino en el sentido de una orientación, de una dirección general que el alma estableció desde un nivel de sabiduría mayor que el yo cotidiano habitualmente tiene acceso. Y cuando la vida parece llevar al mismo patrón una y otra vez, cuando los mismos temas reaparecen en diferentes contextos y con diferentes personas, en lugar de interpretarlo como mala suerte o como defecto de carácter, Weiss nos invita a leerlo como información, como la señal de que el alma está intentando, con la persistencia que solo ella puede tener, completar un aprendizaje que todavía no ha sido del todo integrado. Hay una frase que uno de los pacientes de Weiss pronunció en un estado de regresión profunda y que él cita con frecuencia porque contiene, en pocas palabras, más verdad de la que la mayoría de las filosofías ha logrado destilar en volúmenes enteros. La frase es esta: no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. La inversión que esa frase propone es sutil en apariencia y revolucionaria en su impacto. Porque si eres primero y fundamentalmente un ser espiritual, si lo que eres en lo más esencial precede a la humanidad y la trasciende, entonces la humanidad es algo que estás haciendo, no algo que eres. Es una forma que estás habitando temporalmente por razones que tienen sentido desde un nivel de perspectiva que la vida cotidiana rara vez permite. Y esa forma, por limitada que sea en comparación con lo que eres en tu totalidad, es también una oportunidad extraordinaria. Es el laboratorio en el que el alma aprende lo que solo la experiencia encarnada puede enseñar. Si esto es verdad, y la evidencia que Weiss recopiló durante décadas sugiere con fuerza que es al menos parcialmente verdad, entonces la pregunta que vale la pena hacerse no es por qué estoy aquí en el sentido de una queja o de una acusación al universo. La pregunta que vale la pena hacerse es qué vine a aprender, qué aspecto del amor o de la sabiduría o de la compasión está esperando ser desarrollado en las circunstancias específicas de esta vida específica. ¿Qué relaciones están aquí para enseñarte algo que solo esa persona, con su historia contigo y su manera particular de provocarte y de amarte, puede enseñarte? ¿Qué patrones en tu vida están señalando, con la persistencia de lo que todavía no ha sido integrado, las áreas en las que el aprendizaje está más vivo y más urgente? La idea de que olvidamos nuestra verdadera naturaleza al nacer, que el olvido es parte del diseño y no una falla de él, tiene una implicación hermosa que a veces pasa desapercibida. Si olvidamos, también podemos recordar. Y el proceso de recordar, ese proceso que ocurre en momentos de silencio profundo, en encuentros que resuenan de maneras inexplicables, en sueños que tienen una textura diferente a todos los demás, en lecturas o conversaciones o experiencias que tocan algo en el centro del pecho que reconoces antes de comprenderlo, ese proceso no es una ilusión ni una proyección. Es el alma acercándose a la superficie. Es la distancia entre lo que eres y lo que recuerdas ser reduciéndose, aunque sea por un instante, lo suficiente para que algo de tu verdadera naturaleza llegue a la conciencia cotidiana. Weiss describe el momento en que sus pacientes,
en el transcurso de una sesión de regresión, acceden a la comprensión de su origen espiritual más amplio, no como un momento de euforia o de revelación dramática, sino como algo mucho más íntimo y más profundo que eso, como un reconocimiento, como la experiencia de recordar algo que siempre supiste y que por alguna razón habías dejado de tener en cuenta, como volver a casa después de un viaje tan largo que habías empezado a olvidar cómo era casa. Y en ese reconocimiento, en ese instante, en que el alma recuerda de dónde viene y comprende por qué está aquí, algo que llevaba mucho tiempo cargado como una carga sin nombre se vuelve más liviano. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque el esfuerzo tiene sentido, porque el dolor tiene un propósito, porque el camino, aunque siga siendo difícil, tiene una dirección. Lo que llamamos espiritualidad, en la comprensión que emerge del trabajo de Weiss, no es algo que se agrega a la vida como una práctica opcional. Es lo que la vida es cuando se la ve completa, cuando se incluye en la imagen todo lo que somos, no solo el cuerpo y la mente, y la historia de esta existencia, sino el alma con su historia larga, su propósito consciente, su capacidad de amar y aprender que ninguna circunstancia ha podido extinguir. Cuando esa imagen completa está disponible, todo cambia. Las pérdidas siguen doliendo, pero también enseñan. Los encuentros siguen sorprendiendo, pero también revelan. Los patrones siguen repitiéndose, pero también señalan. Y la vida, esta vida específica con todas sus particularidades, deja de ser algo que te pasa para convertirse en algo que elegiste, que estás haciendo, que tiene en ti un autor que es más sabio y más antiguo de lo que el yo cotidiano recuerda ser. Hay algo que el alma sabe que la mente olvida con regularidad, algo que reaparece en los momentos de mayor silencio y mayor honestidad, que no estás perdido, que la confusión que sientes, por real que sea, es la confusión del aprendizaje, no la evidencia de que algo salió fundamentalmente mal, que las personas que te rodean, incluso las que más te han costado, son almas que eligieron aparecer en tu historia por razones que tienen sentido en una escala que excede esta vida, que el amor que has dado y recibido, que has perdido y recuperado en formas diferentes, es la sustancia real de lo que has venido a aprender, que cada momento de esta existencia, por ordinario que parezca, es un instante de una aventura que el alma eligió con plena conciencia de su valor y su dificultad. La muerte no es el opuesto de la vida, es el fin del capítulo, no de la historia. Y el origen que buscabas, ese punto de partida que la pregunta más antigua del alma señala cuando pregunta ¿de dónde vengo?, no está atrás en el tiempo lineal. Está en la profundidad de lo que eres ahora mismo, en este momento, en este cuerpo, en esta vida que elegiste con toda la sabiduría de lo que has sido antes de llegar aquí. Y cuando finalmente recuerdas quién eres, no como una idea abstracta, sino como una experiencia real e íntima, tu vida entera comienza a hacer sentido de una manera que ninguna explicación podía darte, porque el sentido no se encuentra, se recuerda. Si este viaje resonó contigo, si sientes que estas palabras han tocado algo que ya sabías, pero que necesitabas escuchar de otra manera, te invitamos a suscribirte al canal y a activar las notificaciones. Hay mucho más por explorar juntos y hay también mucho más de lo que eres que está esperando ser recordado.